Safety ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta clase número 27 del curso dialogaremos con el doctor Camilo Alberto Cuervo Díaz. El doctor Cuervo es socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, es consultor, negociador, litigante en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y con él hablamos de la vacunación, vacunados, no vacunados y si puedo despedir a un trabajador que no se ha vacunado. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Cuervo Díaz, que es abogado especialista en Derecho Laboral y no conforme con la especialización, pues hizo una maestría en Derecho Laboral. Así que lo hemos invitado para que nos hable de un tema que todos los empresarios están en este momento preguntándose. ¿Las vacunas son obligatorias? ¿No son obligatorias? ¿Qué puedo hacer si un trabajador no se vacuna? Aquí está con nosotros el doctor Cuervo. Bienvenido a Safety Ya. Carolina, muchas gracias por la invitación a tu portal y de verdad a nuestros oyentes y a los televidentes. Un abrazo gigantesco a todos los espectadores. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para colaborar en lo que ustedes quieran. Un abrazo. Bueno, doctor, este tema de las vacunas ha generado muchas inquietudes en los empresarios con respecto a qué se puede y no se puede hacer con su población trabajadora. Y la primera pregunta es, ¿puede el empleador obligar a un trabajador a vacunarse? Definitivamente no. Yo creo que es un tema ya bastante resuelto. Lo resolvió la norma. La norma específicamente el Plan Nacional de Vacunación, el decreto 109, determina expresamente que no se le puede obligar, las resoluciones han sido claras en eso y los conceptos del ministerio han sido todos coherentes en cuanto a que yo no puedo obligar ni a los trabajadores ni a ningún colombiano a vacunarse. No es solamente un tema laboral, no es solamente un tema de la relación de trabajo, es un tema mismo de la forma en que se previó el plan. De hecho, a nivel mundial todavía no existe ningún país que se la haya jugado por hacer obligatoria la vacunación. Y es básicamente porque hay un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, hay un derecho fundamental pues a la salud y a definir sus temas de salud. Y pues la vacunación, para bien o para mal, pues es un procedimiento médico y en ese sentido pues es completamente electivo y yo puedo negarme a vacunar. Cuando hablamos ya de seguridad y salud en el trabajo, hay algunos cargos, algunas actividades, pues que tienen unos prerequisitos de salud. Yo no puedo poner una persona en silla de ruedas a hacer trabajo en alturas. Hay unos cargos que tienen esas condiciones que pueden ser exigibles desde el ámbito de la salud, pues por temas propios de la actividad que se va a realizar. ¿Podría darse excepciones a ese tema de la vacunación que podamos encontrar cargos donde sí para un cargo específico pueda llegar a ser exigible por el empleador la vacunación? Yo creo que es una pregunta bastante interesante y bastante compleja porque tiene dos mundos, el mundo de lo deseable y el mundo de lo legal. El mundo de lo deseable obviamente es que algunos cargos, por ejemplo, un médico que atiende pacientes, que tiene contacto, una persona, un manicurista, un esteticista, una persona que tiene contacto con la persona, pues debería tener la vacuna, debería. Pero una cosa es el deber y otra cosa es la obligación. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista legal, pues por encima de ese derecho que puede tener la otra persona a que el que lo atienda esté vacunado, pues está el derecho de esa persona a decidir si se vacuna o no. Entonces, todavía es muy temprano, por lo menos en Colombia, para definir si en algún momento el gobierno se la va a jugar a exigir que ciertas actividades y ciertas profesiones impliquen vacunación o por lo menos la obligatoriedad, o mejor, el derecho al empleador a decir no lo contrato o el derecho del usuario a decir no accedo a ese profesional o a esa persona porque no tiene la vacuna. Por ahora hay derechos fundamentales metidos en la mitad y ese derecho fundamental diría que no lo puedo obligar a vacunarse, tampoco lo puedo discriminar por no hacerlo. Y en eso ha sido reiterativo el gobierno a través del ministerio diciendo usted no puede discriminar a los trabajadores que no estén vacunados. Pero esos trabajadores que deciden no vacunarse, ¿puede el empleador decirles, bueno, háganme una carta donde exprese su voluntad de no vacunarse y que después el empleado no diga, ah, yo no me vacuné porque nunca me dieron el tiempo y el permiso para ir a hacerlo o porque nunca me enteré? ¿Puedo yo como empleador decirle, ok, hágame una carta y diga que su voluntad es no vacunarse? Tanto como obligarlo a hacer la carta,
No, porque tampoco lo puedo obligar a firmar un documento que él no está de acuerdo o un documento en donde él me exonere a mí de responsabilidad. Sin embargo, y esa es una pregunta muy recurrente en nuestros clientes en la firma, yo soy abogado de una firma de abogados y dirijo la unidad laboral, pero ahí hay un tema interesantísimo. Yo no puedo obligar a que alguien me firme un consentimiento informado, no lo puedo obligar a realizar una carta. La solución que hemos encontrado como firma es que nosotros le mandamos la carta. Entonces, lo que hemos hecho es, eh, en principio, manifieste su voluntad. Si definitivamente no quiere manifestar esa voluntad, lo que hacemos nosotros es enviarle una comunicación explicándole los riesgos, la característica del Plan Nacional de Vacunación y explicándole que nos exoneramos de responsabilidad porque hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por vacunarlo, tanto en el Plan Nacional de Vacunación público como en su componente privado, y eventualmente el trabajador rechaza la vacuna. Entonces, creo que es al revés. Los que mandamos la carta somos los empleadores explicándole al trabajador cuáles son las consecuencias de su negativa a vacunarse. Obligarlo a que me mande una carta o a que me suscriba a un consentimiento informado, eh, reconociendo cuáles son los riesgos de no vacunarse, pues en el marco del libre desarrollo de la personalidad y de la libertad, pues creo que tampoco están obligados a hacerlo. Entonces, lo que hemos encontrado como solución es, no me manda la carta, yo se la mando a él y le explico y dejo una constancia formal de cuáles son las consecuencias de su decisión. Claro, pero digamos que en un contexto normal de seguridad y salud en el trabajo, pues la persona de seguridad y salud va a tener muchas evidencias de todas las actividades que ha hecho durante el año para capacitar a los trabajadores en la enfermedad, en la vacuna, para hacer manejo de objeciones, etcétera. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, yo como prevencionista necesito tener esa estadística de saber cuántas personas están vacunadas o no. ¿Puedo también a los que se vacunen pedirles una copia de su carnet de vacunación para poder llevar estos registros y seguimiento? Yo creo que sí, definitivamente sí. Y ahí la norma es una norma anterior a toda la pandemia, que es el decreto 1072 en su componente del Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo creo que uno sí le puede pedir, en virtud del principio de la buena fe y de la información debida y de informarle al empleador todo aquello que pueda evitarle daños y perjuicios, que son obligaciones generales de la relación de trabajo. Primero, que me informe si está vacunado, cuál es la vacuna que tiene puesta, cuál es su estado de vacunación. Ahora, hacer esa información pública, ahí hay un cortocircuito, pero tener el registro y saber quién está vacunado y tener acceso a las pruebas de la vacunación me parece que es completamente lógico, y es más, creo que es una obligación del trabajador informar su situación de salud. Eso está dentro de las obligaciones generales del sistema de riesgos laborales. En ese sentido, yo creo que uno sí puede preguntar y el trabajador sí tiene que contestar, y yo sí puedo llevar ese registro. Hacer una lista negra, publicar en la pared una lista diciendo, este está vacunado, este no, ahí creo que hay un cortocircuito. Creo que ahí creo que podría violarse derechos fundamentales. Pero llevar el registro para efectos estadísticos yo creo que es completamente legal. Claro, se podría manejar pues con la misma rigurosidad que se manejan los certificados de aptitud médicos y otros documentos. Pero todos sabemos que Exactamente. en las empresas siempre hay rumores, hay mensajes de pasillo. La gente termina enterándose de una u otra forma, porque además el que no se vacuna a veces en redes sociales dice, me pongo a la vacunación, y el que se vacunó, pues publicamos la fotico, y al final las cosas se terminan sabiendo, así la persona de seguridad y salud en el trabajo haya manejado bien la información. Y ahí lo que nos preocupa es qué pasa cuando yo tengo en una empresa un trabajador que no se quiso vacunar, que los demás se enteran por una u otra razón ajena pues a la buena gestión de la empresa, y entonces lo comienzan a rechazar. Yo no quiero, a mí no me pongan turno con él, a mí cámbienme el puesto, yo no quiero trabajar con esa persona. ¿Podríamos empezar a enfrentarnos a futuras situaciones de presunto acoso laboral? Yo creo que sí. Una de las modalidades de acoso laboral, o mejor, una de las situaciones que la ley describe como constitutivas de acoso laboral, es el aislamiento social. Y yo creo que vamos a empezar a experimentar ese aislamiento social. Además, hay que hay un punto importantísimo. Si bien la vacunación es la medida más eficiente y más eficaz en materia de control de la pandemia, no es la única. Y como no es la única, el empleador, independientemente de que la vacuna esté o no esté, no pierde sus obligaciones en materia de otras medidas para prevenir el contagio y para hacer bioseguridad. Entonces, aislamiento social, uso de mascarillas, bueno, lavado constante de manos, y en general todas las políticas normales de bioseguridad. Se tienen espacios aireados, que hoy inclusive
resulta o parece ser mucho más eficiente tener un espacio abierto y muy ventilado versus cosas como lavarse las manos. Puede ser mucho más eficiente eso que otras medidas. Entonces, el hecho de que exista o no exista vacuna no soluciona el problema. Hay que seguir con el tema. Pero yo sí creo que puede llegar a existir un tema de acoso laboral y es un tema que el empleador tiene que atacar, es un tema que el empleador tiene que intervenir y eventualmente si llega una queja de acoso laboral, pues tiene que activar su comité de convivencia para eventualmente buscar la conciliación. Ahora, eso teórico acá sentado es muy fácil. El día que uno vea a la gente acosada y vea el tema más claro, yo creo que va a haber una presión social por la vacunación y yo creo que esto se va a terminar decantando por la presión social más que por el acoso laboral. Ya yo creo que cuando ya haya una disponibilidad mucho más amplia de vacunas, hoy la hay, pero pues que exista mucho más propensión a la vacunación, yo creo que la gente va a terminar vacunándose y va a terminar presionada socialmente. Digamos, la excepción va a ser aquel que dice, yo definitivamente no me vacuno. Y Colombia históricamente no ha sido un país que sea propenso a los movimientos antivacunas y este tipo de cosas. Colombia no ha entrado en esa onda por ahora. Pero definitivamente si hay un trabajador que se sienta aislado o se sienta rechazado por su decisión completamente válida y legítima de no vacunarse, que es una decisión legítima, pues yo creo que ahí hay un tema de acoso laboral y el empleador tiene que intervenir. En cuanto a vacunación, pues ya hemos sido claros en que no podemos dar nombres, no podemos decir Hugo, Paco y Luis no se vacunaron. Pero para la empresa es importante ese indicador, porque de todas maneras uno psicológicamente, si ve que el 90% de sus trabajadores, de sus colaboradores o de sus compañeros de trabajo ya se vacunaron, pues uno indirectamente se va a sentir más seguro, porque es más chévere trabajar con gente vacunada que con la que no lo está. Ese indicador, la empresa sí lo puede compartir con el JOPAS o, por ejemplo, publicarlo en carteleras diciendo nuestra meta es llegar al 100, vamos al 20, al 30, al 40. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, porque ahí no hay una individualización de la persona. Lo que pasa es que, digamos, decirlo sí aquí sentado vuelve a ser muy fácil. Pero si yo tengo una empresa de 5 trabajadores y decimos, oiga, el 80% está vacunado, pues tan sencillo como esto, hay uno que no. Y alguien va a empezar a preguntar, ¿quién no? Y ahí puede haber temas de lista negra que todavía no tenemos, digamos, casos específicos porque todavía estamos, digamos, lentos en la vacunación. Pero cuando el tema a finales de noviembre, de diciembre, ya sea mucho más generalizado, pues uno de nosotros no es como los otros, es diferente de todos los demás. Vamos a saber a punta de estadística, pues quién sí y quién no. Y ahí van a venir temas constitucionales interesantes. Yo creo que aquí vamos a tener una avalancha de tutelas, vamos a tener una avalancha de acciones sindicales, vamos a tener una avalancha de reclamaciones. En el pasado, yo lo hablaba hace poco con mis colegas en la oficina, tuvimos problemas, por ejemplo, con la ley de habeas data. La ley de habeas data me exige que yo tenga que pedirle autorización al trabajador para transmitir su información. En un tema tan sencillo como eso, decir qué edad tiene, cuántos hijos tiene y cómo hago para transmitirle esa información al sistema de seguridad social, tuvimos el rechazo de muchas organizaciones sindicales que se negaron a firmar las autorizaciones para el manejo de la información en un tema tan sencillo como afiliarlo a la seguridad social. Entonces, imagínate lo que va a venir el día que saquemos una estadística de vacunación y esa estadística me lleve a permitir o a saber exactamente quién está y quién no está, aún sin decir el nombre. Entonces, todavía estamos muy temprano. A mí me parece que en principio, teóricamente, yo sí puedo publicar la estadística de mi impacto de vacunación, en especial en aquellas empresas que se metieron en vacunación empresarial. Yo creo que uno decir, yo sí tengo y mire que mi plan está funcionando, es un tema no solamente de orgullo, sino también de control del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de estadísticas del sistema. Todavía es muy temprano, pero mal manejado puede llevar a excesos y abusos por parte de algunos empleadores, de algunos compañeros de trabajo, y eso puede llegar a tener temas constitucionales que nos van a traer temitas complejos. Claro, porque esto es un tema de seguridad y salud en el trabajo y pues lo que dice la norma es que estas estadísticas se deben compartir con el JOPAS, debe quedar en la rendición de cuentas, en la revisión por la dirección y socializarse con los trabajadores. Es decir, que en algún momento, a no ser que nosotros llegáramos a la conclusión de que es completamente confidencial, pues en algún momento tenemos que transmitirlas porque es parte de lo que se profesa en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y es compartir la información con los trabajadores y con el JOPAS principalmente. Pero entonces ahí surge una idea y es, listo, yo tengo
mis 10 trabajadores, y hay uno que no se quiso vacunar, que habla mal de las vacunas, bueno, que se niega, que empieza a generar esos, como decimos nosotros, la manzana podrida que me puede dañar las otras. Puede en determinado momento el empleador decir, ya, saquémoslo, o sea, si hay que indemnizarlo, indemnicémoslo, pero ya, saquémoslo, despidámoslo, sin justa causa, tome su indemnización, chavalines, que le vaya bien. ¿Se puede? Indemnizando creo que sí. Ahora, ponle un asterisco gigantesco a ese sí, porque yo creo que si yo, digamos, qué pena ser tan explícito, pero yo creo que tus oyentes y los televidentes van a valorar esta franqueza con la que les voy a hablar. Si yo saco digamos, publico abiertamente que estoy despidiendo a Carolina porque Carolina no se quiso vacunar, aún pagándole la indemnización, claramente estoy enfrente de un acto de discriminación, que el ministerio ha sido clarísimo en determinar que está prohibido y que adicionalmente a eso puede tener unas implicaciones constitucionales. En español cristiano, espere la tutela que le va a llegar y los resultados hoy podrían ser inciertos. Y la propensión de lo que ha venido diciendo la Corte en materia de protección a la discriminación en el trabajo podría implicar un riesgo serio de reintegro. Ahora, si no le cuento a nadie y simplemente en el plan, pues tomo la decisión, no lo hago explícito y no dejo constancias de esa discriminación, pues podría reducirse el riesgo. Todavía es muy temprano para eso, pero yo creo que ahí va a haber, como te decía en el punto anterior, va a haber una avalancha de tutelas por este tipo de cosas. Ahora, ya nos ha pasado, ¿no? Nos pasó con la gente que le dio COVID al principio, pues existía mucha ignorancia de todos, mucho susto de todos, y al que le daba COVID más o menos llegaba y lo despedían y le pasaban la carta y le pagaban la indemnización porque qué tal no se hubiera curado completamente. Hoy ya sabemos que pues, si ya pasaron los 14 días, pues ya tiene cura clínica, si uno lo quisiera decir así. Y tuvimos reintegros y tuvimos tutelas y tuvimos demandas en donde la gente dijo, pues usted, ¿por qué me va a despedir? Si tener COVID, pues no es un pecado. Y pues en el mismo orden de ideas, ¿por qué me va a despedir si no quererse vacunar tampoco lo es? Entonces, vamos a tener mucha agua debajo del puente, pero en principio, teóricamente, yo podría despedir siempre y cuando pague la indemnización, porque claramente no vacunarse o negarse a vacunarse, pues no es una justa causa para despedir, nos tocaría pagar la indemnización. Pero si además usted hace bombo de eso y discrimina, pues puede meterse en un tema constitucional. Ok, porque entonces eso sería como yo como empleador que me estoy esforzando para generar trabajo, para que las personas tengan unas condiciones decentes, que pago impuestos, que facturo, que tengo el sistema de gestión. Entonces me están obligando a trabajar con gente que no tiene la misma visión de prevención que tengo yo. Lastimosamente sí, digamos, es que aquí hay que entender un tema importantísimo. Colombia es una antes y otra después de la Constitución del 91. Y sobre todo en los últimos 12, 13 años hemos tenido una avalancha, digamos, de sobreprotección a los trabajadores desde el orden constitucional, lo cual no es malo ni bueno, simplemente es una realidad, eso es lo que tenemos. Y hay cosas en donde al empleador le ha tocado tragarse sapos feos, el tema del fuero de salud. Entonces, gente que simula, igual me toca soportarlo, me toca pedir permiso, me toca hacer una cantidad de cosas, temas de enfermedad, el tema de los prepensionados, el tema de los fueros. Yo no digo que sean malos ni buenos, es una realidad. Esto podría terminar convirtiéndose en otro fuero, en otra razón por las cuales el empleador, así no quiera, termine siendo obligado a trabajar con el que no quiere y termine siendo obligado a trabajar con ese que no confía en él, pero que adicionalmente a eso pone en riesgo a otros, porque finalmente el que no se vacunó está poniendo en riesgo a otros. Y eso va a ser un tema de cuestionamiento ético y social que el mundo está empezando a dar, Colombia todavía no, pero que ya países como pues, Europa, algunos europeos, el mismo Estados Unidos, Emiratos Árabes, bueno, hay una cantidad de países que por sus niveles de vacunación ya empiezan a decir, bueno, es que aquí ya estamos todos, tú por qué no, y yo por qué tengo que soportar tu decisión que nos pone en riesgo a todos. Pero Colombia tiene un tema de protección constitucional que puede ser compleja para los empleadores. Sí, porque ya hasta Qatar anunció, ¿quieres ir a fútbol? Pues vacúnate. Sí, Entonces claro. también queda ese tema de, bueno, ya hablamos de los trabajadores que yo ya tenía antes de este proceso. Y para las futuras contrataciones, ¿puedo incluir el requisito de la vacunación antes de contratar a la persona? Definitivamente no, el ministerio ha sido muy incisivo en eso. Hay varios conceptos del ministerio, hay uno específico del 15 de abril del año 2021, donde el ministerio insiste
por todas las formas que, pues, que no puedo discriminar a nadie, ni gente ni futuro. O sea, no puedo pues, discriminar a mi trabajador actual ni tampoco al que va a entrar. Los conceptos del ministerio no son obligatorios, pero lo que nos ha pasado en los últimos años es que lo que dice el ministerio termina volviéndose norma para el juez de tutela, que revisa ese concepto y dice, con fundamento en el concepto, voy a hacerle caso al ministerio, que es el que está llamado a proteger a los trabajadores. Claro. Y pues, el concepto es clarísimo, no lo puede discriminar. Pero además los planes de vacunación lo dicen. A nadie lo pueden discriminar por una situación de COVID, y pues mucho menos para contratarlo. Pero cuando yo soy, por ejemplo, el rector del colegio, que a mis docentes les acaba el contrato a término fijo en noviembre, y tengo a 30 padres de familia preocupadísimos porque sus chicos van a estar con un profesor que no se vacuna, porque tengan la seguridad que se van a terminar enterando. So, manejar la confidencialidad en un ambiente de colegio a veces es tan complicado. Yo puedo simplemente decirle a ese, o sea, no volver a contratar a ese docente en el siguiente periodo y contratar otro que sí esté vacunado. Uy, Carolina, esa es una pregunta muy, muy difícil. Y 30 niños que se van a mezclar en el recreo con otros 200. Entonces, ahí el tema es que, lastimosamente, como pasa muchas veces con los empleadores en Colombia, quedamos en la mitad de la tormenta. Porque si nos salimos nos mojamos, pero si nos salimos para el otro lado nos morimos. Y ahí empieza a pasar eso. Si yo discrimino al profesor, probablemente me enfrento a una tutela que voy a perder. Pero si yo lo dejo entrar, me enfrento a muchas tutelas que también puedo llegar a perder por cuenta de los hijos y de las personas. Entonces, Pero como yo es creo que esto contrato se a va. término fijo y hay profesores que tienen más estudios, más experiencia en la misma área. No, yo estoy de acuerdo, pero mira que ya hemos tenido casos con el término fijo, que otro día lo hablamos en otra de estas divertidas charlas. Es un contrato muy complejo y que de fijo hoy tiene poco, la verdad, con lo que ha pasado en términos de protección. Pero al margen de eso, yo creo que el tema se va a terminar solucionando, Carolina, por la vía de la presión social. Yo creo mucho en eso. Aquí es donde antes al empleador lo dejaban tirado en la mitad de la calle y mira a ver cómo se defiende, pero cuando es que el tema ya es que nos afecta a todos, eso va a terminar en un tema de presión social interesante. Y va a empezar a pasarnos. Ya está pasando que en algunas partes usted entra a este estadio o usted entra a este concierto o usted entra a este restaurante, si me muestra el carnet. Ah, si no quiero, pues no entra. Ahora, el tema es que aquí se involucran temas laborales, ¿no? De ahí el tema se complica. Ok, pero con mis clientes lo podría hacer, es decir, si yo tengo, ¿hasta dónde llega ese? Nos reservamos el derecho de admisión. Si yo tengo un restaurante, yo podría decir que solo admito clientes vacunados. Pues eso ya desborda un poquito el tema laboral, ya no es un tema netamente del derecho del trabajo, que es a lo que yo me dedico, pero yo creo que sí, yo creo que ahí no hay una protección constitucional al trabajo, ahí podría haber un tema de discriminación que podría tenerlo, pero como cualquiera en la vida, pues hay una libertad de empresa, hay una libertad, digamos, de garantizar un ambiente sano y su derecho individual a ingresar a mi evento sin cumplir con las condiciones sería tanto como el de yo no permito el ingreso de personas ebrias, yo no permito el consumo de alcohol, yo no permito personas que vengan, por ejemplo, en un estadio de fútbol, yo no permito a alguien que entre pues, sangrando porque pues, puedo tener riesgos biológicos. Yo creo que ahí cambia un poquito el panorama y tarde o temprano vamos a tener lo que ya se está llamando en Europa la tarjeta verde, el green card para poder entrar algunos sitios, algunos espectáculos. De hecho, ya se están organizando, ya algunas navieras están organizando cruceros de vacunados, conciertos de vacunados. Entonces, como cualquier tema, usted para poder entrar a este espectáculo tiene que ser mayor de edad, usted para entrar a este espectáculo tiene que tener un carnet de vacunación. Ahí creo que sí va a pasar, ahí creo que sí vamos a caminar hacia allá y la presión social, insisto, va a terminar haciendo de las suyas y va a terminar generando balances que en principio el derecho del trabajo no tiene como generar por la protección constitucional a los trabajadores. O sea, Ok. nos va a llevar el río y ese río pues, probablemente le solucione los problemas a los empleadores. Esperar a ver qué pasa. Si se me pierde el carnet de vacunación, ¿debo colocar un denuncio como cuando se me pierde la cédula? Qué buena pregunta. Pues la verdad no creo, para mí no es un documento de identificación. Yo no llegaría al punto de decir ponga un denuncio, porque además denunciar qué y manejarlo cómo.
Este video hace parte del módulo 3 sobre vacunación en el curso virtual de COVID-19 de Safety Ya. Si quieres más información sobre este curso gratuito, te la dejo en la descripción del video. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal, compartir en redes sociales y seguir viendo estos videos que seguramente van a ser de tu interés.